Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia. Estamos muy contentos de volverlos a saludar en Lecciones de la Biblia, esta vez para presentar el resumen de la última lección de estudio de este trimestre, de los temas que ha presentado el Evangelio de Juan. Los discípulos estuvieron durante 3 años y medio acompañando a Jesús. Escucharon sus predicaciones, escucharon sus enseñanzas, escucharon cuando Jesús anunciaba lo que iba a suceder con él cuando cayera en manos de los pecadores, de los dirigentes religiosos, de sus opositores. Jesús se los dijo, que él iba a morir, iba a entregar su vida por los pecadores, pero que iba a resucitar. Lo escuchaban y no querían escucharlo porque decían, no queremos escuchar esto. No lo creemos, no va a suceder así. Por lo tanto, no entendieron. Hoy sucede lo mismo. La palabra de Dios dice las cosas que han sucedido para confirmarnos. Dice las cosas que están sucediendo para que nosotros creamos en Dios. Y dicen las cosas que van a suceder para que nosotros tengamos abierta nuestra mente a entender que lo que se está cumpliendo es el plan de Dios. Pero los seres humanos seguimos haciendo lo mismo por generaciones. Escuchar, oír, pero no hacer. No prestamos atención a veces a lo que dice la palabra de Dios o no queremos aceptarla. O algunos dicen, no creo que va a suceder así, es imposible. O no me gusta, que es también lo que algunos seres humanos hacen. No me gusta porque me dice que hay cosas en mi vida que no están bien, que las debo cambiar, y entonces no nos gusta. Y de esa manera estamos rechazando la palabra de Dios. Rechazamos la luz que vino, la luz que podría guiar nuestras vidas, la luz que podría llevarnos por el camino correcto, el camino que lleva hacia el Padre y el camino que lleva al reino de los cielos. La luz vino a este mundo para que nosotros conozcamos a Dios, para que nosotros conozcamos sus planes, para que nosotros conozcamos a Jesús. Pero la luz ha sido rechazada. Y sigue siendo rechazada porque los seres humanos aman más las tinieblas. Muchos de nosotros hemos amado más las tinieblas y por esa razón no hemos decidido seguir a Jesús. Pero el Señor quiere que si ya tomamos la decisión de seguir a Jesús, lo sigamos de todo corazón porque es la luz que necesitamos. Y Jesús dijo que el que le sigue no andará en tinieblas. Hoy imperan las tinieblas en este mundo. Es muy necesaria la luz. Jesús, que había aparecido ya 2 veces a sus discípulos, aparece una tercera vez. Pero esta vez lo hace en un lugar muy particular. Un lugar que traía recuerdos a los discípulos, un lugar donde habían sucedido cosas extraordinarias, en el mar de Galilea. Pedro y otros discípulos van hacia el mar y Pedro les dice, vamos a pescar. Y podrías pensar, ¿qué tiene de malo ir a pescar? Ellos eran pescadores. Pero recuerda, Jesús los había llamado a ser pescadores de hombres. En esta decisión que están tomando, Pedro les está diciendo, volvamos a lo que hacíamos antes. Retornemos a nuestros oficios, a nuestros trabajos. Y lo que Jesús les había dicho no se iba a cumplir entonces. Pero Jesús, que los ama, va hacia donde están ellos. Ellos han tenido una noche infructuosa, no han logrado nada. Y Dios permite que muchas veces pasemos por esos fracasos. Pasemos por esos momentos difíciles para que aprendamos a confiar en Dios. Para que nos demos cuenta que necesitamos de Dios. Para que no estemos confiados en nuestra sabiduría, confiados en nuestra capacidad, confiados en soluciones humanas. Entonces Dios permite que pasemos por adversidades, por fracasos, por algo como que les sucedió a ellos. No pescaron nada. Pero Jesús les dice, bueno, echen la red. Y cuando la echaron al lugar indicado por Jesús,
Dice la Escritura que recogieron muchos peces. Y Juan dijo, es el maestro, esto es un milagro que les hizo recordar aquel milagro también cuando llamaron a los otros que estaban en las barcas y tomaron la decisión de seguir a Jesús. Y Jesús los había llamado a ser pescadores de hombres, pero habían olvidado esa misión encomendada por Jesús. Pedro, que era un líder entre ellos, era el que les había dicho, vamos a pescar. Pedro tenía en su corazón la tristeza por haberle fallado a Jesús. Se sentía culpable porque había negado a Jesús. Aunque había dicho que no lo iba a hacer, lo hizo. Pedro confiaba mucho en sí mismo. No era humilde. Pero Jesús lo amaba y Jesús va a hacerle 3 preguntas para lograr que Pedro pueda darse cuenta que necesita ser más humilde y para que Pedro pueda ser restaurado a la misión encomendada por Dios. Así que Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Porque Pedro había dicho, aunque todos te negaren, yo no, Jesús. Y entonces Jesús le dice, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro ahora no está diciendo yo, sino que está diciendo, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice nuevamente, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la tercera pregunta es igual, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. No te amo con ese amor que tú me amas, porque Jesús le estaba hablando con un amor ágape, un amor capaz de dar la vida y que solo Dios lo hizo por cada uno de nosotros. Pedro le está diciendo, yo te amo. Con un amor fileo, un amor entre hermanos, un amor entre amigos. Pedro reconoce su condición y con humildad acepta que le falló a Jesús, pero Jesús le da la misión y le dice, apacienta mis ovejas. Le está diciendo, Pedro, confío en ti, vas a ser un líder, quiero que me sigas. Eso le dijo Jesús, sígueme. Y cuando Pedro está siguiendo a Jesús, Juan, el discípulo amado, va tras ellos y Pedro le dice, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué va a suceder con Juan? Jesús le había dicho a Pedro qué iba a suceder más adelante en su vida. Pero Pedro quiere saber qué va a suceder con Juan. Y Jesús le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Jesús le está diciendo, Pedro, no estés preocupado por lo que le va a pasar a Juan o a los demás. Sígueme tú. Tú, sígueme. Nosotros muchas veces estamos preocupados por qué le va a pasar a los demás. Señores, que quisiera saber primero qué le va a pasar a mis padres. Señores, que yo quisiera saber qué va a ser de mis hijos. Señor, yo quisiera saber qué va a suceder más adelante. Y muchos, por eso, no están preparados para seguir a Jesús. Porque quieren saber más. Están más preocupados por las cosas que le van a suceder a las otras personas o en el futuro que va a suceder y pierden su mirada en Jesús. Hay que confiar en Jesús, hay que seguirle si Él nos ha llamado. Él sabe cómo va a conducir nuestras vidas. Él nos ama, eso es lo que ha demostrado y tiene un plan para nosotros. Y cuando tú escuchas, sígueme, cuando hemos escuchado esa invitación de Jesús, hay que seguir. Los demás tomarán sus decisiones, dejémoslos a ellos. El amor de Dios también hará una obra en sus vidas y nosotros sigamos adelante puestos los ojos en Jesús. Porque Jesús es la luz y esa luz es la que nos va a guiar por el camino correcto. Este mundo en que vivimos es un mundo que está en tinieblas, donde hay muchos pensamientos que Jesús los llamó desde abajo. Ustedes son de abajo, les dijo a los seguidores del enemigo. ¿Escuchaste bien? Seguidores del enemigo, porque Jesús les dijo
que hacían las obras de su padre, el diablo. Tenían pensamientos en sí mismos, creían las cosas que ellos querían creer, entonces tenían una teología desde abajo. Y nosotros estamos invitados a tener una teología desde arriba. La teología desde abajo, pues tiene la mente en las cosas terrenales y pone condiciones para creer en Jesús. Si sucede esto, voy a creer en Jesús. Si es conforme lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo quiero, a no ser que no vea un milagro, no voy a creer. Esa es una teología desde abajo. Mientras Jesús nos dice que debiésemos tener una teología desde arriba. O sea, que vivamos por fe, que creamos en Él, que respondamos al llamado de Dios, muchas veces sin saber qué va a suceder en el futuro, muchas veces sin saber a dónde nos llevan, muchas veces sin saber qué va a suceder en nuestra vida inmediata, pero tenemos que hacer la decisión de seguirlo, de creer en lo que Él dice, lo que está escrito en su palabra y avanzar por fe. Si tenemos una mente terrenal, entonces vamos a actuar como esos dirigentes que tuvieron la oportunidad de ver las señales, los prodigios, las obras milagrosas que hizo Jesús, escuchar también sus presentaciones de la palabra de Dios, su doctrina, y aunque muchos fueron impresionados, muchos también lo rechazaron. Así que nosotros debemos tener una mente espiritual para creer en las cosas espirituales, para aceptar la obra del Espíritu Santo, porque Él es el que puede cambiar nuestras vidas, puede transformarnos, puede hacer que nosotros veamos las cosas por fe, con una mente desde arriba, y no rechazar como lo hicieron ellos. Ellos rechazaron, dice el mensaje de esta lección, que odiaban a Jesús. No querían a Jesús, querían la muerte de Jesús. Y creyeron que cuando Jesús murió en la cruz habían logrado su objetivo. Pero nosotros sabemos que eso fue resultado de tener una mente terrenal, de escuchar al enemigo que obró en ellos, que los llevó a tomar esas decisiones. Pero si nosotros tenemos una mente espiritual, una mente desde arriba, entonces vamos a permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y nos vaya transformando. Y aun cuando hemos caído en pecado, aun cuando le hayamos fallado a Jesús como lo hizo Pedro, vamos a ser restaurados porque el Señor nos ama. Él decía que nuevamente nosotros estemos bien, sigamos en sus caminos y cumplamos el objetivo. El Espíritu Santo trabajará en nosotros para que recibamos a Jesús, para que creamos en lo que Él dijo, para que creamos en lo que Él reveló, para que creamos en lo que Él presentó del Padre y para que nosotros seamos atraídos hacia Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan para que nosotros creamos en su palabra, en su plan, en su propósito. Seamos atraídos a Jesús y luego de ser atraídos, creer en Él, seguir y permanecer en Él. ¿Es importante permanecer en Él? Claro, es muy importante porque muchos han creído pero después han abandonado la fe. Muchos han dejado los caminos del Señor. Muchos han estado allí años pero después se separan de Él. ¿Y cuál es el resultado? La muerte, la frustración, consecuencias tristes y dolorosas y la pérdida de la vida eterna. Permanecer en Jesús, porque Él es la vid verdadera. Él se presentó así: yo soy la vid verdadera. Y separados de mí, dijo Jesús, nada pueden hacer. Nada vamos a poder hacer. No vamos a poder encontrar el camino, vamos a poder tener una vida victoriosa, no vamos a poder alcanzar nuestro anhelo, que es llegar al reino de los cielos. Nada vamos a poder hacer, ni vamos a dar frutos en esta tierra. Vamos a sobrevivir, vamos a seguir viviendo en este mundo temporal, pero aquí también
vamos a quedar y aquí vamos a ser destruidos. Separados de Él, nada podemos hacer. Jesús se presenta como la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, dice, y debemos unirnos a Él como se une un injerto a la planta madre. Y el injerto allí se une de tal manera que un día ya está recibiendo los nutrientes de esta planta madre y así comienza su crecimiento. Si nosotros estamos unidos a Jesús, a través de la obra del Espíritu Santo vamos a estar más unidos a Él, vamos a permanecer en Él, vamos a recibir todo lo que Él tiene para nuestra vida, vamos a recibir ese alimento espiritual porque Él es el pan del cielo, vamos a recibir el agua de vida que Él puede darnos, vamos a recibir todo lo necesario para que estemos unidos a Él y un día comencemos a crecer y dar frutos. Si una rama se separa de la planta madre, ¿qué va a suceder? Jesús lo dijo ahí en el capítulo 15. Va a ser echada al fuego y ahí termina su historia. Y el ser humano que también se separa de Jesús va a ser echado al fuego y ahí terminará su historia. Mientras si permanecemos en Jesús, entonces vamos a crecer y dar fruto. Jesús reveló al Padre, nos dio a conocer los planes del Padre, se los presentó a muchos seres humanos. Hemos visto historias como la de Nicodemo, la mujer samaritana, la de Marta, María, Lázaro. Hemos visto también la historia de Pilato en este libro de Juan. Hemos visto a los seguidores que en un momento dijeron, ya no vamos a seguir a Jesús. Aquellos que fueron alimentados, la multitud de más de 5,000. Pero también hemos visto a aquellos que, escuchando a Jesús, decidieron no aceptarlo, rechazarlo y se propusieron darle muerte y lo lograron. Pero no podían detener la resurrección de Jesús y también hemos visto que Él fue levantado de los muertos. Así que hay muchos personajes que hemos visto en este trimestre. Muchos de ellos creyeron, fueron testigos de Jesús, decidieron seguirle y sabemos que estarán en el reino de los cielos. Y también hemos visto muchos que decidieron no seguirle, rechazaron. Su mente desde abajo dijo, no podemos aceptarlo, no queremos aceptarlo. Pidieron señales, hubieron señales. Vieron milagros, ahí estaban las evidencias, pero no creyeron. Así que muchos creerán y muchos también rechazarán a Jesús. La teología desde abajo lleva a los seres humanos por un mal camino. Ya se sucedió en el pasado. Los hombres presentaron mensajes de sabiduría humana. Hicieron a un lado la escritura, el verdadero mensaje, y comenzaron a enseñar doctrinas humanas. Y sabemos a dónde condujo esto, a quedar separados de Dios. Sabemos también que creció el poder que enseñó doctrinas humanas y pidió la adoración humana, alejada de Dios. Y en el futuro también se dará lo mismo. La sabiduría humana usurpará el lugar que corresponde a la palabra de Dios, donde se revela la sabiduría de Dios, y hará que los seres humanos le rindan adoración a esos pensamientos, esos planes, a esa sabiduría humana. Cuidado, esto está sucediendo y pronto lo veremos con más fuerza. Nosotros tenemos que tener humildad para reconocer que necesitamos depender de Dios siempre. Debemos acudir a las Escrituras y creer que allí está revelado Jesús, que allí están sus planes. Debemos reconocer que necesitamos la obra del Espíritu Santo para poder conocer a Dios, el Padre, para conocer a Jesús, el camino, la verdad y la vida, y que su luz nos guíe por el camino correcto hasta llegar a la vida eterna. Y así se cumple el propósito de haber estudiado este libro, de leerlo. Que conozcamos a Jesús, que creamos en Él y que un día tengamos la vida eterna.
tú has escuchado 13 lecciones, o tal vez no has escuchado todas las lecciones, pero has escuchado temas interesantes del libro de Juan. Y que esos temas que has escuchado, que esos mensajes, que estas presentaciones de lecciones de la Biblia hayan sido esos mensajes que Dios estaba enviando a tu vida para que conozcas a Jesús y también puedas tener la vida eterna. Y todos juntos lleguemos un día a ese reino. Por el camino correcto iremos a ese reino que Jesús ha preparado para cada uno de nosotros. Te invitamos a que sigas siempre en Lecciones de la Biblia. Ha terminado esta temporada, pero vendrá una nueva temporada de estudio de la Palabra de Dios. Queremos que nos sigas escuchando a través de la radio, nos sigas viendo a través de UR Play y también a través de las redes sociales. Y estás invitado a ir a una iglesia adventista. Puedes localizar una, puedes asistir y abre tu mente a lo que dice la Palabra de Dios, porque si conocemos a Dios y conocemos a su Hijo, llegaremos al reino de los cielos. Vamos a finalizar con una oración este estudio. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad durante muchas semanas de estudiar el libro de Juan, de haber escuchado mensajes, de haber oído la presentación de tu palabra. Debemos creerla, no debemos rechazarla. Debemos aceptarla, aunque tal vez no es como nosotros pensábamos. Debemos creerla. Señor, tú nos hablas porque nos amas. Por eso Jesús se ha presentado como la luz, como el camino, como la verdad, como esa vid verdadera a la cual nosotros debemos adherirnos y permanecer allí. Es nuestro pastor. Es la resurrección y la vida. Por si llegamos a morir, estamos seguros que así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos y un día llegaremos al reino de los cielos. Gracias, Padre, porque haber escuchado tu palabra ha sido una bendición y seguimos estudiándola porque queremos seguir conociéndote más. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lecciones de la Biblia